El sargento David Pierce se había enfrentado a insurgentes hostiles, crisis diplomáticas y armas de plasma que funcionaban mal, pero nada en su carrera militar lo había preparado para el sonido de un bebé llorando con la persistencia acústica de un sistema de alarma que funcionaba mal. Las ballenas resonaron a través de los pasillos cristalinos del Palacio Imperial de Altarion con un volumen impresionante y una resistencia notable, lo que sugería que la princesa Sara heredará al trono de uno de los aliados alienígenas más importantes de la humanidad. Poseía una capacidad pulmonar que haría llorar de envidia a los sargentos de instrucción. Día 3, murmuró el embajador Harrison, frotándose las sienes mientras otro grito particularmente impresionante resonaba en las paredes de mármol. 3 días de esto. Pierce se ajustó su uniforme ceremonial y trató de parecer un guardia de honor profesional en lugar de alguien que cuestionaba sus decisiones profesionales. El Imperio Altariano había solicitado la presencia militar humana como gesto de confianza durante las celebraciones del nacimiento real, pero Pice sospechaba que nadie había anticipado que proteger a la bebé princesa implicaría una guerra psicológica llevada a cabo por un infante. Señor, dijo Pice con cuidado, quizás deberíamos considerar que esto es normal para los bebés salarianos. Normal. El embajador Harrison señaló hacia la ornamentada habitación de la guardería, donde una colección de médicos salarianos, enfermeras reales y personal diplomático cada vez más agotado rodeaban una cuna de cristal que parecía diseñada más para exhibir gemas preciosas que para contener bebés que lloraban. Pierce, tienen tecnología que puede terraformar planetas. Si esto fuera normal, ¿no crees que ya habrían descubierto cómo manejarlo? Ese fue un punto válido. Los altarianos habían dominado los viajes interestelares, la comunicación cuántica y lo que parecían ser principios arquitectónicos basados en hacer que todo fuera innecesariamente bello y probablemente incómodo para sentarse. Su incapacidad para resolver el misterio del llanto de un bebé sugería graves lagunas en sus capacidades tecnológicas o la posibilidad de que la princesa Sara representara un problema fuera de los parámetros normales. ¿Alguien ha considerado llamar a especialistas? Pice preguntó. Participaron 3 equipos médicos diferentes, 2 asesores culturales y alguien que dice ser experto en desarrollo psicológico infantil. También era un sacerdote, un físico cuántico y, creo, un músico profesional, aunque la traducción podría no ser correcta. Pierce observó a través de las paredes transparentes de la guardería a la emperatriz Lirlet junto a la cuna de cristal. Sus marcas de piel, habitualmente luminosas, se atenuaron por el cansancio. La familia real altariana poseía una belleza etérea que hacía que las pinturas renacentistas parecieran bocetos toscos. Pero 3 días de noche sin dormir habían dejado a la emperatriz con el aspecto de alguien que había sido desafiado personalmente a un combate singular por la fatiga y había perdido decisivamente. El bebé parece saludable, observó Pice. Parece saludable, suena como una sirena de emergencia y aparentemente posee la habilidad sobrenatural de llorar continuamente sin necesidad de descanso, comida o necesidades biológicas básicas como respirar. El embajador Harrison hizo una pausa cuando otra ballena atravesó el aire. Estoy empezando a pensar que esto podría ser algún tipo de superpoder alarano. Una nueva figura entró en la sala de recién nacidos, la doctora Balani, la asesora médica principal, cuyas orejas puntiagudas estaban presionadas contra su cráneo en un gesto que Pice había aprendido que indicaba una concentración extrema o el deseo de huir de las inmediaciones. Se acercó a la emperatriz Lurlet con una tableta de datos y lo que parecían ser muy malas noticias. Los escáneres no muestran nada anormal, informó el doctor Bani en acento galáctico estándar. El desarrollo físico de la princesa Sara es perfecto. Sus patrones neurológicos están dentro de los parámetros esperados. Sus marcadores genéticos no indican ninguna condición hereditaria que pudiera causarle angustia. Entonces, ¿por qué no deja de llorar? La voz de la emperatriz Lurleta transmitía el tipo de desesperación que suele estar reservada a los padres que se enfrentan a problemas imposibles por falta de sueño. No lo sabemos, Majestad. Pierce sintió que algo se retorcía en su pecho ante la derrota en la postura de la emperatriz.
Había visto esa expresión antes en los rostros de personas que intentaron todo lo que pudieron pensar y se estaban quedando sin esperanzas. Era la misma mirada que tenía su hermana cuando su primer bebé pasó por una fase de llanto inconsolable que duró semanas. Tal vez esté aburrida, sugirió, pero inmediatamente se arrepintió de haber hablado cuando todos en el pasillo se giraron para mirarlo. El embajador Harrison levantó una ceja. ¿Aburrido? El hijo de mi hermana solía llorar así cuando no recibía suficiente estimulación. A veces, los bebés solo quieren algo interesante que mirar o sonidos diferentes. O Pierce se dio cuenta de que estaba explicando psicología infantil a una sala llena de diplomáticos y dignatarios alienígenas. O tal vez se está dando cuenta del estrés de todos. Los bebés son muy sensibles a las atmósferas emocionales. Sargento Pierce, dijo lentamente el embajador Harrison. ¿Insinúa que la herederá al trono Alarano llora porque está subestimulada? Insinúo que tal vez está reaccionando a algo que todos los demás pasan por alto. Los bebés no lloran durante 3 días seguidos a menos que algo les moleste mucho. El doctor aguzó el oído con interés. Tiene experiencia con bebés humanos. Algunos. Mi hermana tiene 3 hijos. Yo he hecho mi parte de niñera cuando estoy de permiso. ¿Y qué métodos empleaba para calmar a los bebés humanos angustiados? Pierce sintió que se le subían las mejillas al darse cuenta de lo absurdo de la situación. Normalmente, andaba por ahí hablando con ellos. A veces tararean. A veces solo quieren que alguien que no esté en pánico por el llanto los cargue. Fascinante. La doctora Bunny tomó notas en su tableta de datos. Las técnicas humanas de cuidado infantil podrían proporcionar información relevante para comprender los patrones de angustia en Altarian Young. No creo que sea exactamente así. Otra ballena interrumpió la protesta de Pise. Esta fue tan penetrante que varias de las decoraciones de cristalina de la pared comenzaron a resonar en armonía. Pierce hizo una mueca y se encontró mirando hacia la habitación de la guardería, donde la diminuta figura de la princesa Sara apenas era visible en la elaborada cuna que parecía diseñada más para una exhibición ceremonial que para el cuidado práctico de niños. Su Majestad, el doctor Bolani se dirigió a la emperatriz Liurlet. ¿Permitiría a nuestro aliado humano observar a la princesa Sara más de cerca? Quizás su perspectiva de especie podría revelar factores que hemos pasado por alto. Las marcas luminosas de la emperatriz Lirith parpadearon con lo que Pierce comenzaba a reconocer como una cautelosa esperanza. Cree que la comprensión humana podría ayudar. En este punto, Su Majestad, hemos agotado los enfoques convencionales. Las perspectivas alternativas no pueden empeorar nuestra situación actual. Pierce sintió el peso familiar de una responsabilidad inesperada se posó sobre sus hombros. Solo soy un soldado, Su Majestad. No sé nada sobre bebés Salarion. Pero usted sabe algo sobre bebés en general, dijo la emperatriz Lyr, con la voz cargada de un optimismo desesperado que hacía que Pise quisiera prometer que podría resolver problemas que definitivamente no podía resolver. Un poco, pero no quiero empeorar las cosas. ¿Peor que 3 días de llanto constante?, preguntó el embajador Harrison. Pierce, creo que hemos superado el punto en que la precaución es nuestra principal preocupación. El siguiente llanto de la princesa Sara pareció resonar a través de la arquitectura cuántica resonante del palacio, creando armónicos que hicieron que las paredes parecieran empatizar con su angustia. Pise observó cómo los hombros de la emperatriz Lirleta se hundían de cansancio y se encontró dando un paso adelante antes de que su sentido común pudiera objetar. «Puedo intentarlo», dijo. «Pero no prometo nada». «La esperanza», dijo la emperatriz Lirillet en voz baja, «a menudo se encuentra en los lugares más inesperados». Pise asintió y enderezó los hombros, preparándose para entrar. Una guardería real donde su entrenamiento de combate sería completamente inútil y su limitada experiencia con bebés gruñones podría salvar de alguna manera una misión diplomática interestelar. Un día más en el ejército de la Alianza Terrana. La guardería real altariana parecía el resultado de una colaboración entre ingenieros alienígenas avanzados y alguien que había leído demasiados cuentos de hadas,
con artefactos de cristal que probablemente costaban más que el salario anual de Pise y pantallas holográficas que mostraban lo que parecía ser la estructura molecular de varias canciones de cuna. El llanto continuo de la princesa Sara había adquirido una cualidad casi rítmica, lo que sugería una impresionante resistencia vocal o la posibilidad de que hubiera descubierto las propiedades acústicas del Palacio de Cristal y estuviera experimentando con frecuencias de resonancia. Los enfoques tradicionales han resultado ineficaces, explicó la doctora, mientras guiaba a Pise por las diversas maravillas tecnológicas de la guardería. Hemos intentado terapia armónica, sincronización biorítmica y optimización ambiental basada en datos sensoriales prenatales. Pise asintió como si comprendiera el significado de cualquiera de esas cosas. ¿Y si simplemente la cogemos en brazos? Las orejas de Aguari se crisparon y lo que Pierce estaba aprendiendo indicaba vergüenza o el equivalente alienígena a aclararse la garganta. El protocolo real exige procedimientos específicos para el contacto físico con miembros de la familia imperial. Es una bebé. Es la heredera al trono de Altarión. Es una bebé que llora. Sí. Bueno. La doctora. Bunny señaló una elaborada pantalla que mostraba los signos vitales de la princesa Sara, sus patrones de sueño y lo que parecía ser un análisis en tiempo real de sus niveles de dificultad vocal. Quizás podría observar desde aquí y aportar información basada en su perspectiva humana. Pierce estudió las lecturas, que no le indicaron absolutamente nada útil, excepto que la princesa Sara definitivamente estaba llorando y no mostraba señales de detenerse pronto. ¿Puedo verla de verdad? No solo los datos médicos. La doctora. Bunny lo condujo a la cuna de cristal, rodeada de suficiente equipo de monitoreo como para rastrear una pequeña nave espacial. La princesa Sara yacía en el centro de todo, su diminuta figura apenas visible entre las almohadas ceremoniales y las mantas que parecían tejidas con luz estelar. Sus rasgos distintivos del altar eran versiones en miniatura de sus madres, las mismas marcas luminosas en la piel, las mismas orejas delicadamente puntiagudas, la misma belleza etérea que probablemente rompería corazones en múltiples sistemas estelares cuando creciera. En ese momento, demostraba una capacidad pulmonar que sugería un futuro prometedor en la oratoria. Se ve perfectamente sana, observó Pise. Todos los indicadores médicos confirman un desarrollo óptimo, y lleva 3 días seguidos llorando con mínimas interrupciones para alimentarse y breves periodos de menor dificultad vocal. Pise observó el rostro de la bebé, notando cómo sus rasgos se contraían con cada ballena. ¿Alguien ha considerado que tal vez intenta comunicar algo específico? Los bebés salarianos poseen un desarrollo cognitivo limitado en esta etapa. No se espera que sus capacidades de comunicación se manifiesten hasta dentro de varios meses, pero aún podría estar reaccionando a estímulos específicos, factores ambientales, atmósferas emocionales y estímulos sensoriales. Pierce se quedó callado al darse cuenta de que todos en la guardería lo miraban con expresiones que iban desde el interés cortés hasta la esperanza desesperada. Por favor, continúe, dijo la emperatriz Lirlet desde su posición junto a la cuna, con la voz agotada. Pise sintió el peso familiar de que le pidieran resolver problemas que estaban fuera de su especialización. En los bebés humanos, el llanto persistente generalmente significa que algo específico les molesta. Hambre, malestar, sobreestimulación, falta de estimulación, o a veces, simplemente están captando el estrés de los adultos que los rodean. Hemos abordado los requerimientos nutricionales y los factores de confort físico, señaló el Dr. Bunny. ¿Y qué pasa con el tema del estrés? La pregunta flotaba en el aire mientras todos estaban en la guardería. Médicos, niñeras, personal diplomático y varios asistentes reales intercambiaron miradas. Pierce se dio cuenta de que la cámara estaba llena de aproximadamente 15 adultos extremadamente preocupados, todos ellos irradiando el tipo de preocupación intensa que los bebés parecen detectar con una precisión sobrenatural. Oh, dijo suavemente la emperatriz Lirlet. Tal vez se esté alimentando de la ansiedad de todos, continuó Pise. Cuanto más preocupados están todos, más molesta se pone ella, lo que hace que todos se preocupen más,
lo que la molesta más. Es un circuito de retroalimentación, dijo la doctora Honey, mientras sus orejas se movían hacia adelante con interés. Exactamente. Lo he visto suceder con bebés humanos. A veces lo mejor que puedes hacer es reducir el número de adultos preocupados en las inmediaciones. Pero el protocolo real así lo exige. Tal vez el protocolo real sea parte del problema, interrumpió suavemente Pice. ¿Qué tan relajante puede ser tener la guardería llena de equipos de monitoreo, personal médico y observadores diplomáticos? Y bueno, todos nosotros. La princesa Sara eligió ese momento para ofrecer una ballena particularmente impresionante que hizo que varios de los cristales de la lámpara tintinearan en respuesta. Pice notó que su angustia parecía intensificarse cada vez que varias personas se movían alrededor de la cuna simultáneamente. ¿Estás sugiriendo que reduzcamos la presencia de personal de atención? El doctor Bunny preguntó. Sugiero que tal vez necesita un tiempo de tranquilidad con menos personas que proyecten preocupación hacia ella. El embajador Harrison dio un paso al frente. Sargento Pierce, ¿está recomendando que abandonemos los protocolos diplomáticos estándar basándose en su interpretación de la psicología infantil? Recomiendo que probemos algo diferente porque lo que estamos haciendo ahora obviamente no está funcionando. La emperatriz Lirlef miró a Pierce, a su hija que lloraba y luego a la multitud reunida de ayudantes que no ayudaban. Doctora Alani, ¿cuáles serían los riesgos de reducir el personal de guardería únicamente a cuidadores esenciales? Su Majestad, no hay contraindicaciones médicas, pero el protocolo lo sugiere. Protocolo, dijo la emperatriz Lirlet con el tono de alguien que ha llegado al final de sus pacientes con procedimientos que no han resuelto nuestra crisis actual. Pice observó cómo la emperatriz tomaba el tipo de decisión de mando que él reconocía para el liderazgo militar bajo presión. Todos, excepto el doctor Bunny y yo, nos retiraremos temporalmente de la guardería. Pondremos a prueba la sugerencia humana respecto a los factores de estrés ambiental. El éxodo de cuidadores preocupados, observadores diplomáticos y varios asistentes reales creó un cambio inmediato en la atmósfera de la guardería. El espacio parecía menos concurrido, menos cargado de ansiedad colectiva. El llanto de la princesa Sara continuó, pero Pice creyó detectar una ligera disminución en la intensidad. Interesante, murmuró la doctora Bolani mientras revisaba sus instrumentos. Los indicadores de estrés ambiental en la cámara han disminuido significativamente. Y la princesa Sara, es demasiado pronto para determinar cambios definitivos, pero sí, parece haber cierta reducción en las vocalizaciones de angustia. Pierce se encontró acercándose a la cuna de cristal, atraído por un instinto que no podía nombrar. El pequeño rostro de la princesa Sara todavía estaba arrugado por la angustia, pero sus gritos parecían menos desesperados, más como expresiones de incomodidad que de pánico. Ella es hermosa, dijo suavemente. Ella es la luz de mi mundo, respondió la emperatriz Lirlet. Su voz transmitía el agotamiento universal de las nuevas madres de todas partes. Pero confieso, sargento Pierce, que empiezo a sentirme incompetente como padre. Usted no es incompetente. Está lidiando con algo sin precedentes. A veces los bebés son simplemente difíciles. No significa que esté haciendo algo mal. Sus palabras son amables. Son ciertas. Algunos bebés lloran más que otros. Algunos bebés necesitan cosas diferentes. Algunos bebés son simplemente complicados. El siguiente llanto de la princesa Sara fue notablemente más bajo, aunque aún impresionante en volumen y duración. Pice notó que parecía estar mirando hacia el sonido de las voces en lugar de simplemente llorar al techo. ¿Alguien ha intentado hablar con ella?, preguntó. Me refiero a hablar con ella de verdad, no solo a observaciones médicas. Ella no puede entender el lenguaje en esta etapa de desarrollo, pero podría responder al tono, al ritmo, al contenido emocional. Los bebés humanos sí lo hacen. La emperatriz Lirlet se inclinó sobre la cuna. Hola, mi querido, dijo en Alarion, con voz suave y musical.
Tu amigo humano piensa que quizá nos hemos preocupado demasiado por ti. El llanto de la princesa Sara se detuvo por un momento y Pise sintió que su corazón daba un vuelco. Prueba a tararear, sugirió. Algo simple y repetitivo. La emperatriz Lilith comenzó a tararear una melodía que sonaba como campanillas de viento atrapadas en una suave brisa. Los llantos de la princesa Sara se convirtieron en gemidos, luego en sonidos suaves e irregulares que podrían haber sido lenguaje de bebé o podrían haber sido el comienzo de intentos de comunicación. «Está funcionando», susurró el doctor Bolani. Pise contuvo la respiración mientras la habitación de los niños se llenaba de algo parecido a la paz. Por primera vez en 3 días, la princesa Sara estaba tranquila. Su pequeña figura se relajaba mientras el tarareo de su madre creaba una burbuja de calma en la cámara de cristal. Entonces, como si recordara su angustia anterior, la princesa Sara comenzó a llorar de nuevo, aunque con menos intensidad que antes. «Progreso», dijo Pise con firmeza. «Hay un progreso claro, pero no una solución completa. Paso a paso. Quizás necesite tiempo para aprender que está bien estar tranquila». Pise miró a la pequeña princesa y sintió que algo protector se agitaba en su pecho. Era tan pequeña, que era evidente que necesitaba un consuelo que ni la tecnología, ni el protocolo, ni la experiencia médica podían proporcionarle. «Lo que ella necesita», dijo en voz baja, «es alguien que no tenga miedo de su llanto». El regreso de la princesa Sara al llanto a todo volumen desencadenó lo que Pise solo pudo describir como una rabieta tecnológica en todo el palacio, ya que su angustia aparentemente activó habilidades psíquicas latentes que convirtieron la guardería en el epicentro de una tormenta electromagnética. Las luces parpadeaban en patrones que sugerían que estaban tratando de comunicar angustia en algún tipo de código Morse eléctrico. Los sistemas de comunicación comenzaron a transmitir una señal estática que sonaba sospechosamente parecida a un llanto. Y los controles ambientales automatizados comenzaron a ajustar la temperatura y la humedad en ciclos rápidos que hicieron que todos se sintieran como si estuvieran dentro de un sistema meteorológico muy costoso y muy confuso. «Esto es nuevo», anunció el doctor con el tono de quien se esfuerza mucho por seguir siendo científico frente a un fenómeno sin precedentes. «Define lo nuevo», dijo Pise, observando cómo una pantalla holográfica comenzaba a mostrar lo que parecía ser el estado emocional de la princesa Sara, representado en patrones de color tridimensionales que oscilaban entre un rojo furioso y un azul desesperado. Los bebés salarianos no suelen manifestar capacidades de resonancia psíquica hasta mucho más tarde en su desarrollo. La princesa Sara parece estar excepcionalmente avanzada, o excepcionalmente alterada, añadió la emperatriz Lirlet, mientras sus marcas luminosas parpadeaban en sincronía con los sistemas defectuosos del palacio. La última ballena de la princesa Sara desencadenó un fallo en cascada en el equipo de monitorización de la guardería, lo que provocó que las pantallas cambiaran de lecturas médicas a lo que parecía arte abstracto creado por alguien con fuertes sentimientos sobre el espectro de colores. Pierce observaba el caos tecnológico con la fascinación distante de alguien cuyo entrenamiento militar había incluido cursos de gestión de crisis, pero nada sobre el llanto de bebés que afecta a la tecnología alienígena avanzada. Su Majestad, la voz del embajador Harrison crepitaba a través del sistema de comunicación, distorsionada por interferencias electromagnéticas. Estamos recibiendo informes de inestabilidades del sistema en todo el palacio. El Alto Consejo de Alarán está preocupado. ¿Preocupado por qué exactamente? La emperatriz Lurilet preguntó con la paciencia agotada de quien lleva 3 días lidiando con funcionarios preocupados si la angustia de la princesa Sara podría indicar problemas más profundos con la sucesión, el linaje real o si Harrison hizo una pausa diplomática. La sabiduría de continuar nuestras negociaciones de alianza durante un periodo de potencial significado profético. Pise sintió un vuelco en el estómago. Significado profético. El doctor Belani bajó las orejas en señal de disculpa. Existen ciertas creencias tradicionales sobre herederos reales que manifiestan habilidades inusuales durante periodos de angustia emocional. ¿Qué tipo de creencias? Nada definitivo.
Los textos antiguos mencionan herederos que no podían mantener la calma durante sus primeros días de vida, cuya angustia pondría a prueba la valía de quienes los rodeaban ¿hasta qué? Hasta que encontraran a su guardián predestinado. Pierce observó a la pequeña princesa que en ese momento demostraba su predestinada habilidad para provocar el mal funcionamiento de equipos costosos por pura infelicidad. Eso no es ciencia. Es superstición. Quizás, dijo el doctor Bunny con cuidado, pero es una superstición con un peso cultural significativo entre ciertos miembros del Alto Consejo. Creen que el bebé está probando. Personas. Creen que la angustia de la bebé podría continuar hasta que encuentre a alguien capaz de brindarle el cuidado específico que necesita. Y si ese alguien no existe, el silencio que siguió a la pregunta solo se rompió con el llanto continuo de la princesa Sarah y el sonido de los sistemas automatizados intentando recalibrarse ante una interferencia psíquica que no fueron diseñados para manejar. Los precedentes históricos son contradictorios, admitió el doctor Pease. El Pease recorrió la habitación de los niños, haciendo un inventario de la situación. Una bebé extremadamente alterada que aparentemente era capaz de afectar la tecnología mediante la proyección emocional. Una madre agotada que comenzaba a dudar de sus capacidades parentales. Un diplomático que probablemente se preguntaba cómo la psicología infantil se había convertido en una crisis diplomática. Y un soldado muy confundido que comenzaba a sospechar que su experiencia como niñera podría ser la cualificación más relevante que alguien había aportado a esta emergencia en particular. ¿Qué pasa si los sistemas siguen fallando?, preguntó. La red defensiva del palacio está conectada a la misma red cuántica que los controles ambientales. El doctor Bunny explicó, si la resonancia psíquica de la princesa Sarah continúa intensificándose, podría afectar los protocolos de seguridad. ¿Me estás diciendo que? Un bebé alterado podría desactivar accidentalmente las defensas del edificio más fuertemente fortificado del Imperio Altariano. Es teóricamente posible. Pease sintió la familiar sensación de una situación táctica que se desbordaba. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que eso se convierta en una preocupación práctica? Se desconoce. Pero sus patrones de resonancia definitivamente se fortalecen con cada episodio de angustia aguda. La princesa Sarah eligió ese momento para demostrar el fortalecimiento de sus patrones de resonancia al activar lo que pareció ser un reinicio del sistema de comunicación de todo el palacio, lo que provocó que todos los altavoces del edificio transmitieran su llanto con una amplificación impresionante. Right, dijo Pierce. Su entrenamiento militar finalmente le proporcionó un marco para la toma de decisiones en circunstancias absurdas. Necesitamos tratar esto como una situación táctica en escalada. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Calmar al bebé, dijo la emperatriz Lirlet de inmediato. Prevenir fallas del sistema que puedan comprometer la seguridad del palacio, agregó el doctor Bolani. Evitar un incidente diplomático que descarrile las negociaciones interespecies. La voz del embajador Harrison crepitó a través de los altavoces. Y mantener la integridad estructural de un edificio que aparentemente no fue diseñado para soportar rabietas psíquicas, concluyó Pease. ¿Cuáles son nuestros recursos? Conocimiento limitado de psicología infantil alariana, la disminución de la eficacia de los métodos convencionales de calma y una disposición cada vez más desesperada a probar enfoques no convencionales, enumeró la doctora Anani. Además, había un soldado humano con experiencia en el cuidado de niños y sin comprender el protocolo real. Eso podría ser más relevante que las cualificaciones tradicionales en este momento, dijo la emperatriz Lurt con un toque de humor negro. Pierce observó a la princesa Sarah, quien se estaba sumergiendo en otro ciclo de angustia que hacía que las lámparas de cristal de la guardería resonaran en armonía con sus llantos. Tenía los puños apretados, la cara roja por el esfuerzo, todo su cuerpo irradiaba la clase de energía frustrada que sugería que sabía exactamente lo que quería, pero no tenía forma de comunicárselo a los adultos que la rodeaban. No solo está llorando, dijo Pease de repente. Está intentando llamar la atención de alguien, una atención específica. ¿Qué quieres decir? Mírala cuando llora. Ella no está simplemente expresando una angustia general.
Ella mira a su alrededor, observando las reacciones, casi como si estuviera llamando a alguien. La doctora Bunny revisó sus instrumentos. Está sugiriendo que sus vocalizaciones son intencionalmente comunicativas. Sugiero que tal vez ella sabe lo que necesita y cada vez está más frustrada porque nadie se lo da. Pero hemos probado todos los métodos estándar para consolar a los bebés. Todos los métodos estándar de Altarion, corrigió Pice. Pero tal vez necesite algo diferente. Algo que no forma parte de tus protocolos culturales. La emperatriz Lirlet lo miró con la expresión de alguien que se aferra a posibilidades cada vez más desesperadas. ¿Qué propone usted, sargento Pierce? Pice miró a la princesa Sara, luego a la tecnología defectuosa que los rodeaba, luego al grupo de expertos reunidos que se habían quedado sin soluciones expertas. Su entrenamiento militar le había enseñado a evaluar situaciones objetivamente, identificar el camino más directo hacia el éxito de la misión y tomar medidas decisivas cuando los enfoques convencionales fallaban. Sugiero que tal vez sus textos antiguos tengan razón, dijo. Tal vez esté buscando a su guardián destinado. Y tal vez ese guardián no pueda ser encontrado a través de los enfoques salarianos tradicionales. ¿Crees en la profecía? Creo que el bebé lleva 3 días intentando decirnos algo y no lo hemos escuchado bien. El siguiente grito de la princesa Sar desencadenó otra ola de inestabilidades del sistema y Pice sintió que algo se asentaba en su pecho. El tipo de determinación tranquila que viene con la aceptación de la responsabilidad de una misión imposible. Su Majestad dijo, con su permiso, me gustaría intentar un enfoque completamente diferente. ¿Qué enfoque? Pice miró a la pequeña princesa y sintió los instintos protectores que lo habían convertido en un buen soldado, centrándose en un tipo de batalla completamente diferente, el enfoque humano. Pierce se acercó a la cuna de cristal con la misma cuidadosa determinación que había usado para desactivar dispositivos explosivos, consciente de que todos en la guardería lo observaban con expresiones que iban desde la desesperada esperanza hasta el escepticismo cortés. El último ataque de llanto de la princesa Sara había desencadenado otra cascada de fallos del sistema, convirtiendo la cámara real en un espectáculo de luces con pantallas que funcionaban mal y artefactos de cristal resonantes que zumbaban en simpatía por su angustia. Sargento Pierce, el Dr. Bunny dijo con cautela, el protocolo real suele exigir rituales de purificación específicos antes del contacto físico con miembros de la familia imperial. ¿Cuánto duran esos rituales? Aproximadamente 30 minutos. Pice miró a la princesa Sara, cuyos gritos estaban causando que los sistemas automatizados del palacio transmitieran su angustia a través de todos los altavoces del edificio, luego a las pantallas de diagnóstico que mostraban que su patrón de resonancia psíquica alcanzaba rangos que aparentemente estaban causando preocupación entre el personal de ingeniería responsable de mantener la integridad estructural. No creo que tengamos 30 minutos, dijo. Pero los protocolos, Dr. Bolani. La emperatriz Lirlet interrumpió con el tono de alguien que había llegado al límite absoluto de su paciencia con los procedimientos. En este punto, estoy dispuesto a intentar cualquier cosa que pueda ayudar a mi hija. Si el sargento Pierce cree que puede brindar consuelo, entonces el protocolo puede adaptarse a la necesidad. Pice sintió el peso familiar de las expectativas imposibles sobre sus hombros. Su Majestad, necesito que comprenda que puedo estar completamente equivocado en esto. No soy un experto en cuidado infantil, ni un especialista psíquico, ni un antropólogo cultural. Solo soy un soldado que pasó algún tiempo rodeado de bebés malhumorados. También eres alguien que ha mantenido la calma mientras todos los demás han estado proyectando niveles crecientes de preocupación y frustración. La emperatriz Lilith respondió. Quizás eso es exactamente lo que la princesa Sara estaba tratando de encontrar. Pierce asintió y se acercó a la cuna de cristal donde yacía la princesa Sara, rodeada de suficiente equipo de monitoreo para rastrear una pequeña nave espacial. Su diminuta forma parecía increíblemente delicada entre las almohadas ceremoniales y las mantas de luz de estrellas,
pero sus gritos eran lo suficientemente fuertes como para hacer vibrar los accesorios de cristal y aparentemente lo suficientemente poderosos como para alterar la tecnología alienígena avanzada. «Hola, pequeño», dijo Pise suavemente, su voz cortando el caos electrónico que los rodeaba. «Has estado pasando unos días difíciles, ¿no?» El llanto de la princesa Sara se detuvo por un momento. Sus ojos luminosos se enfocaron en el rostro de Pise con la intensidad de alguien tratando de determinar si esta nueva persona finalmente podría entender lo que necesitaba. «Sé que todo el mundo ha estado intentando ayudar», continuó Pise, mientras se acercaba lentamente a la cuna. «Pero a veces lo que se necesita no es tecnología complicada ni protocolos antiguos. A veces solo necesitas a alguien que te sostenga y que no tenga miedo de que te rompas». Levantó a la princesa Sara con la cuidadosa delicadeza que había aprendido al manejar a los hijos de su hermana, sosteniendo su pequeña cabeza y acomodando su pequeña figura contra su pecho. El efecto fue inmediato y profundo. Sus gritos se detuvieron como si alguien hubiera accionado un interruptor. Su pequeño cuerpo se relajó contra su uniforme con un suspiro que pareció resonar en toda la guardería repentinamente silenciosa. El silencio era tan completo que parecía tener peso físico. Cada pantalla que mostraba patrones caóticos de angustia cambió a azules y verdes tranquilos. El sistema de comunicación dejó de transmitir estática y volvió a funcionar normalmente. Los artefactos de cristal cesaron su resonancia simpática, e incluso los sistemas ambientales del palacio parecieron exhalar con alivio cuando volvieron a funcionar de manera estable. «Imposible», susurró la doctora. Bunny, con las orejas inclinadas hacia adelante con asombro mientras observaba sus lecturas de diagnóstico repentinamente pacíficas. Pierce se encontró tarareando sin pensar conscientemente una vieja canción de cuna que su hermana solía cantarles a sus hijos cuando estaban inconsolables. La melodía flotaba a través de la habitación del bebé, mezclándose con el suave zumbido de la tecnología que funcionaba correctamente y creando una atmósfera de perfecta tranquilidad que contrastaba dramáticamente con el caos de los 3 días anteriores. La princesa Sara se acurrucó más cerca del pecho de Pierce, y sus pequeños dedos se curvaron alrededor de la tela de su uniforme de gala. Las marcas luminosas de su piel pulsaban con suaves patrones rítmicos que, según indicaban los instrumentos del Dr. Bunny, se sincronizaban con los latidos del corazón de Pise. «Ella está respondiendo a su ritmo cardíaco», observó el doctor con asombro. «Sus patrones de resonancia psíquica se están estabilizando en armonía con sus sistemas biológicos». «¿Pero cómo es esto posible?», la emperatriz Liurlet preguntó, acercándose para ver a su hija finalmente en paz. «Ella ha rechazado a todos los demás cuidadores, incluso a mí mismo». Pierce continuó tarareando mientras consideraba la pregunta, su entrenamiento analítico militar, trabajando para entender lo que acababa de suceder. «Quizás no se trate de ser alariano o humano. Quizás sea una cuestión del estado emocional. Todos los demás han estado tratando de resolver un problema, lo que significa que todos han estado estresados por su llanto. Pero no estoy tratando de resolver nada. Solo la estoy sosteniendo. Estás notablemente tranquilo para alguien que está experimentando una situación de cuidado infantil sin precedentes». El doctor Annie señaló. «Entrenamiento de combate». Pise respondió. «Aprendes a mantener la calma bajo presión sin importar lo extraña que sea la presión. Y honestamente, después de enfrentarse a insurgentes hostiles con armas de plasma, un bebé llorando no parece tan amenazante». La princesa Sara emitió un suave sonido de arrullo, la primera vocalización no acentuada que alguien había oído de ella desde su nacimiento. El sonido era musical, transportaba armónicos que resonaban suavemente a través de la cámara de cristal sin causar caos tecnológico. «Se está comunicando», dijo la emperatriz Liurlet mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «En realidad ella está tratando de comunicarse. Los bebés hacen eso», dijo Pise suavemente. «Simplemente no siempre encuentran personas que entiendan lo que están tratando de decir». La voz del embajador Harrison llegó a través del sistema de comunicación ahora clara y sin estática. «Sargento Pierce,
Estoy recibiendo informes de que todas las anomalías del sistema en todo el palacio se han resuelto. Cualquier cosa que hayas hecho, funcionó a nivel estructural. Acabo de recogerla. Hiciste más que eso, dijo suavemente la emperatriz Liurlet. Escuchas lo que ella necesita en lugar de intentar imponer soluciones basadas en nuestras expectativas. Pierce miró a la princesa Sara, quien lo observaba con la expresión seria que tenían los bebés cuando intentaban comprender el universo. Quizás eso era realmente de lo que trataba la profecía. No encontrar a alguien con poderes especiales o sangre real, sino encontrar a alguien que pudiera responder a lo que ella realmente necesitaba en lugar de lo que todos pensaban que debería necesitar. Los textos antiguos hablan de guardianes destinados. La doctora Bunny dijo mientras consultaba su tableta. Individuos cuya resonancia espiritual complementaría la del aire real, proporcionando estabilidad durante periodos de transición y crecimiento. Eso suena como una forma elegante de decir a alguien que es bueno con los bebés. Pierce observó. Quizás la profecía era más práctica que mística. La emperatriz Liurlet sugirió. Quizás simplemente significó que algunos niños requieren cuidadores cuyo enfoque difiere de los métodos tradicionales. La princesa Sar bostezó, un bostezo de bebé diminuto y perfectamente normal que de alguna manera parecía más significativo que toda la tecnología avanzada que los rodeaba. Sus ojos comenzaron a cerrarse, su pequeña figura se relajó completamente contra el pecho de Pise. «Se va a dormir», susurró Pise. «Es la primera vez en 3 días», confirmó la emperatriz Lurirt, con su alivio evidente en cada palabra. «¿Qué pasa ahora?». Pierre preguntó, repentinamente consciente de que estaba sosteniendo al heredero de un imperio alienígena y no tenía idea de cuál era el protocolo para cuidar con éxito a la realeza interestelar en caso de emergencia. «Ahora», dijo la emperatriz Lyr, «discutiremos cómo un soldado humano aparentemente se ha convertido en el protector designado de mi hija». «No estoy calificado para ser el protector designado de nadie», protestó Pierce en voz baja. «Simplemente soy bueno manteniendo la calma bajo presión». «Querida», dijo Bolani, «tal vez sea precisamente la cualificación que buscaba la princesa Sara». Pierce miró al bebé dormido en sus brazos y sintió que algo cambiaba en su comprensión de su papel en el universo. Se unió al ejército para proteger a la gente, pero nunca imaginó que esa protección podría implicar canciones de cuna en lugar de armas, consuelo en lugar de combate. El Alto Consejo querrá comprender las implicaciones, informó el embajador Harrison. Un guardián humano para el heredero alarano es algo sin precedentes. Así era un bebé que podía desactivar los sistemas del palacio mediante el llanto. La emperatriz Lirlet respondió. Tal vez la princesa Sara esté destinada a crear nuevos presidentes. ¿Qué significaría? Pise preguntó. Siendo su protector designado. Eso significaría, dijo la emperatriz Lirlet, sentándose en una silla cerca de donde estaba Pierce, que usted sería responsable de su bienestar, su entrenamiento, su protección a medida que crece. Significaría convertirse en parte de la casa real, aprender nuestras costumbres mientras le enseñas las tuyas. Esto significaría, añadió el Dr. Bunny, que la princesa Sara crecería comprendiendo tanto las perspectivas humanas como las alarianas, lo que potencialmente la haría especialmente calificada para liderar durante una era de cooperación entre naciones. Pise consideró esto mientras la princesa Sara dormía pacíficamente en sus brazos, su respiración constante y sus emanaciones psíquicas aparentemente contentas de dejar la tecnología del palacio en paz. La responsabilidad parecía enorme, como también lo había sido cada misión importante que había aceptado. ¿Seguirías siendo un soldado? Él preguntó. «Serías un guardián», dijo la emperatriz Lirlet. «El tipo de soldado más importante, aquel que protege con su presencia en lugar de con la violencia, que lucha por la paz en lugar de por la victoria». La princesa Sara se movió levemente mientras dormía, mientras su pequeña mano apretaba con más fuerza el uniforme de Pierce. El gesto pareció una aceptación, una pregunta respondida, el comienzo de algo sin precedentes e importante. «Acepto», dijo Pise en voz baja.
Si la princesa Sara me acepta, acepto la responsabilidad. Creo que la emperatriz Liurlet dijo, al ver a su hija dormir plácidamente por primera vez desde su nacimiento, que ya había tomado su decisión. Afuera, en las ventanas de la guardería, las estrellas de dos civilizaciones diferentes brillaban con igual brillo, iluminando un futuro donde la protección más poderosa podría provenir no de la tecnología avanzada ni de las tradiciones ancestrales, sino de la simple capacidad humana de brindar consuelo cuando más se necesita. Pise continuó tarareando mientras la princesa Sara dormía. La melodía se expandió a través del espacio y las especies, creando armonía donde antes no la había existido.